Un niño negro ayuda a un multimillonario a arreglar una rueda pinchada. Su vida nunca volvería a ser la misma. El sol de la mañana proyectaba un suave resplandor sobre las aceras agrietadas y las casas de ladrillo desmoronadas del barrio de East Ridge, donde las cercas de alambre oxidadas se apoyaban cansinamente contra los jardines olvidados. Un leve sonido metálico resonó en el tranquilo callejón polvoriento mientras Malik se inclinaba sobre una vieja lavadora, aflojando con las manos enguantadas un perno obstinado. A su lado, su padre, Terrence, alto y fibroso, con el sudor perlándole las sienes canosas, subía un microondas a la parte trasera de su destartalada camioneta. Trabajaban en sintonía, sin necesidad de palabras, un vínculo forjado durante años de sobrevivir a la misma rutina diaria. A pesar del desgaste de sus ropas y del vacío en sus armarios, había dignidad en su labor. Malik no se quejaba, ni siquiera cuando el viento cortante atravesaba su fina chaqueta o cuando el dorso de su mano se ampollaba por un borde afilado. Ayudar a su padre era más que un deber, era una promesa que hacía en silencio cada mañana, cargar con todo el peso que pudiera, incluso cuando doliera. Sus fines de semana siempre eran iguales. Recorrían la chatarra por callejones y solares abandonados, buscando piezas de electrodomésticos viejos, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, necesitara lo que pudieran rescatar. Terrence le enseñó a Malik a encontrar el valor en lo desechado, a escuchar el zumbido de un motor que aún podría tener vida o el óxido delator que indicaba que ya no podía salvarse. Era un trabajo duro y sucio, pero los mantenía en marcha. Lo poco que ganaban lo destinaban al alquiler y a lo básico, conservas, gasolina, alguna que otra compra de segunda mano para reemplazar ropa demasiado vieja para remendar. Malik nunca pedía más. Sabía que no se podía pedir más. En casa, su sala de estar hacía las veces de taller. Entre un sofá con cojines desparejados y una lámpara de pie parpadeante, había estanterías llenas de llaves de tubo, radios desvencijadas y tostadoras a medio reparar. Malik solía pasar las tardes en el suelo, dibujando diagramas de motores en un viejo cuaderno, con las esquinas desgastadas y manchadas. Rastreó las historias de su abuelo en cada línea que dibujó. Historias de cómo trabajaba en coches extranjeros en un taller que olía a aceite y desengrasante con aroma a limón, mucho antes de que el ayuntamiento declarara el edificio inservible y lo demoliera con el pretexto de una renovación urbana. La amargura en la voz de su abuelo aún resonaba en la memoria de Malik. Las manos callosas del anciano temblaban al describir cómo se denegaban los permisos y fallaban las inspecciones, a pesar de que nada había cambiado salvo el atractivo del código postal. Querían el terreno, no al hombre. Y se lo llevaron. En la escuela el mundo de Malik se tornó más frío, menos indulgente. Los pasillos eran pulcros y modernos, llenos de estudiantes que hablaban alto, vestían ropa de diseñador y conducían sus propios coches para el último año. Los zapatos de Malik, desgastados en las suelas y pegados con pegamento en algunos puntos, le valieron miradas de reojo y comentarios sarcásticos. Mantenía la mirada baja y la mochila cerca. Los profesores a menudo lo ignoraban durante las discusiones, dirigiendo su atención hacia los estudiantes más ruidosos y adinerados. Uno en particular, el señor Dorsey, profesor de física de voz suave y mirada amable, notó el potencial de Malik. Una vez lo tomó aparte después de clase para elogiarlo por la precisión de sus diagramas. Pero incluso el señor Dorsey tenía límites. Las excursiones a exposiciones tecnológicas y las prácticas en empresas automotrices requerían honorarios y contactos que Malik no tenía. Invitaban a otros. Le decían a Malik, quizás la próxima vez. Su bandeja del almuerzo solía permanecer intacta, no por orgullo, sino por necesidad. En casa racionaban la comida cuidadosamente, y Malik a menudo se sentía culpable al aceptar el programa de almuerzos reducidos. Solo comía cuando el estómago le revolvía demasiado como para ignorarlo. Entre clase y clase encontraba consuelo en el descuidado taller de máquinas de la escuela, pasando las manos por el frío metal de los tornos y taladros, imaginando el rugido de los motores que algún día esperaba construir. A veces se quedaba hasta tarde, reparando taquillas rotas o ayudando al conserje a arreglar una calefacción defectuosa, solo para sentirse útil. Aún así, los muros invisibles de la clase y la percepción se mantenían firmes a su alrededor. En casa, los desafíos eran más silenciosos, pero más profundos. Terrence se había vuelto más lento en los últimos meses,
a menudo deteniéndose a mitad de un levantamiento o agarrándose el pecho cuando creía que Malik no lo veía. La sutil mueca de dolor. La rápida mirada para asegurarse de que Malik no se había dado cuenta. Todo contaba una historia que el hombre se negaba a contar en voz alta. Por la noche, Malik permanecía despierto, escuchando el ritmo irregular de la respiración de su padre desde la habitación contigua. Quería preguntar, quería insistir en que fueran al médico, pero sabía cuál sería la respuesta. No podían permitírselo. Incluso una simple visita desbarataría su ya frágil equilibrio. Así que se mantuvo callado, cargando con esa preocupación como un rayo más en el bolsillo, pesada y omnipresente. En las primeras horas de la mañana antes de ir a la escuela, mientras el vecindario aún estaba envuelto en niebla y silencio, Malik solía dar largos paseos por calles secundarias, buscando rutas alternativas para evitar a los chicos que una vez lo acorralaron detrás de la gasolinera. No lo habían olvidado. De vez en cuando, una bolita de papel, un empujón, una cruel imitación de la cojera de su padre dejaba claro que lo veían como una presa fácil. Pero Malik mantenía la cabeza alta. No porque no sintiera el dolor, sino porque se negaba a dejar que lo quebrantara. Fue una de esas mañanas, un sábado frío con nubes bajas en el cielo, que el rumbo de su vida empezó a cambiar. Terrence se había despertado con un dolor agudo en el costado, que ignoró con una risa forzada y una palmadita en el hombro de Malik. Le dijo que se adelantara, comprara unos fusibles en la ferretería y pasara por el desguace a buscar alternadores. Malik dudó, entrecerrando los ojos al ver la postura tensa de su padre. Pero Terrence insistió, prometiéndole que descansaría. Malik se marchó a regañadientes, con la vieja bolsa de lona colgada del hombro y los pensamientos enturbiados por la inquietud. En lugar de tomar la ruta habitual, pasando por la tienda de la esquina donde los abusadores solían merodear, Malik giró hacia el límite del barrio, donde el pavimento agrietado dio paso a calles limpias y anchas, bordeadas de mansiones y portones eléctricos. Era un paseo más largo pero más seguro. Al menos esa mañana, parecía la decisión correcta. Se mantuvo en la acera, con la vista fija en el suelo, intentando ignorar el cambio de ambiente. Todo parecía más nuevo allí. Buzones recién pintados, todoterrenos de lujo relucientes en las entradas, cámaras de seguridad rastreando cada movimiento. Entonces lo vio. Un elegante sedán negro, extranjero, bajo, el tipo de coche que su abuelo una vez llamó una obra de arte sobre ruedas, estaba aparcado desordenadamente al lado de la carretera. Una de las ruedas traseras estaba pinchada, la llanta presionada torpemente contra la acera. Junto a él había un hombre con un elegante traje azul marino, la chaqueta doblada sobre un brazo, mientras caminaba de un lado a otro, teléfono en mano, visiblemente agitado. La expresión del hombre era tensa, con los labios apretados mientras miraba su reloj, luego la llanta y luego la pantalla del teléfono. El viento agitaba las ondas bien peinadas de su cabello, pero él no parecía notarlo. Malik se detuvo al borde de la entrada, justo fuera del alcance de la vista de la puerta de seguridad. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer. Una parte de él sabía exactamente cómo ayudar. La llanta probablemente era discreta, probablemente necesitaba un gato especial. Pero otra parte dudaba. No pertenecía a ese barrio. Ya se lo habían dicho antes, con señas, miradas, palabras que fingía no oír. ¿Y si el hombre creía que tramaba algo? ¿Y si llamaban a la policía, como cuando intentó devolver una billetera perdida una vez? Aún así, no se dio la vuelta. Algo en la escena lo retenía allí. La frustración en el rostro del hombre no se debía solo a la llanta. Parecía más profundo, más urgente, como si llegara tarde a algo importante. Malik miró a su alrededor. Ninguna grúa, ningún vecino que viniera a ofrecer ayuda. El silencio se hizo más intenso, roto solo por el ladrido lejano de un perro y alguna ráfaga de viento que agitaba los setos. Se ajustó la correa de su bolso y dio un paso adelante, lo justo para ver mejor. El hombre aún no lo había notado. Malik respiró hondo, sopesando el riesgo. Pensó en las historias de su abuelo, en la vez que arregló los frenos de la limusina de un senador, en cómo a veces ayudar a un desconocido podía cambiar el curso de una vida si se hacía con cuidado, respeto y habilidad. Tal vez este era uno de esos momentos. Tal vez. El sol del final de la mañana se cernía bajo tras una neblina de nubes pálidas,
proyectando un brillo opaco sobre los impecables jardines y las aceras impecables del barrio adinerado. Malik caminaba con la cabeza ligeramente gacha, con paso firme y mesurado, mientras cruzaba hacia Richmond Drive. Rara vez pasaba por allí, no porque no fuera bienvenido, sino porque sabía, incluso sin que nadie se lo dijera, que esta parte de la ciudad lo observaba con otros ojos. Pero hoy no tenía mucha opción. El atajo le ahorraba 15 minutos de caminata, y el dolor en las piernas por cargar chatarra desde el amanecer hacía que valiera la pena el riesgo. Tiró de la correa deshilachada de su mochila y observó las casas silenciosas. Limpias, intactas por el tiempo, con buzones que relucían y garajes que denotaban lujo. Más adelante, un elegante sedán negro estaba ladeado a un lado de la carretera. Una de las ruedas se hundía torpemente desinflada hasta la llanta. Un hombre alto, de cabello plateado, estaba de pie cerca, paseándose frustrado. Vestía un elegante abrigo oscuro sobre una camisa a medida, con los zapatos lustrados y una expresión tensa e impaciente. Malik aminoró la marcha y entrecerró ligeramente los ojos. El hombre parecía desconocer la mecánica de su propio vehículo. Sus gestos eran dispersos. Su mirada iba del teléfono al coche y de vuelta al teléfono. Malik consideró cruzar al otro lado de la calle, pero algo lo mantuvo en su sitio. Se detuvo, apoyando una mano de nuevo en la correa de su mochila. La brisa soplaba, trayendo consigo el tenue aroma a pavimento mojado y a fertilizante de césped lejano. Podía darse la vuelta. Podía seguir caminando y dejar que el hombre lo resolviera. Pero las palabras de su padre resonaban débilmente en su mente. Nunca ignores a alguien que lo necesite, sin importar quién sea. Así que Malik respiró hondo, irguió los hombros y dio un paso adelante. Se acercó lenta y deliberadamente, con las palmas de las manos visibles, la postura relajada pero alerta. El hombre se giró bruscamente al oír pasos. Su mirada se endureció de inmediato con sospecha. Malik lo presentía antes de que dijera nada. El miedo silencioso y practicado, como reaccionaría un hombre adinerado en un barrio tranquilo cuando un adolescente negro pobre se acercara a su lujoso vehículo. Aún así, Malik mantuvo la voz serena al preguntarle si necesitaba ayuda. La respuesta del hombre fue cortante, una apariencia de cortesía que ocultaba una clara inquietud. No necesitaba ayuda, dijo. Todo estaba bien, pero sus ojos delataron la mentira, moviéndose rápidamente hacia el coche como si fuera a morderlo. Malik no se inmutó. Señaló la rueda delantera y el pinchazo. Lo explicó con calma. Probablemente un clavo, tal vez un cristal a juzgar por el lento desinflado. El hombre dudó, mirando a Malik como si intentara decidir si estaba más impresionado o más amenazado. Malik no insistió. Simplemente preguntó si tenía un gato en el maletero. El hombre parpadeó, indeciso por un instante, luego asintió lentamente y lo abrió. Malik se agachó junto al coche, con movimientos cuidadosos y ensayados, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes, porque lo había hecho. Explicó lo que hacía mientras trabajaba, describiendo cada paso con claridad, pero sin arrogancia. El hombre escuchó, todavía de pie, con los brazos cruzados, pero con la mirada suavizada. El sol cambió de dirección, proyectando un resplandor sobre la superficie del coche, mientras Malik quitaba las tuercas y las apartaba con cuidado. Trabajaba metódicamente, limpiándose las manos en el interior de la manga de su sudadera desgastada, manteniendo un ritmo constante. Su voz no tembló al mencionar a su abuelo, el hombre que le había enseñado todo sobre coches, que regentaba un pequeño taller cerca de las afueras del pueblo, antes de que el ayuntamiento lo expulsara por una laguna legal llamada ajuste de zonificación. Malik no se detuvo en ello, pero las palabras parecieron ser más pesadas de lo que esperaba. El hombre se quedó en silencio, cambiando de postura. Miró calle abajo, casi como si ahora la viera de otra manera. Murmuró que recordaba aquel taller. Recordaba a un hombre mayor de manos curtidas y voz amable, alguien que nunca cobraba de más, que arreglaba más de lo que cobraba. Malik asintió, apretando los tornillos de la rueda de repuesto. Ese había sido su abuelo. Se quedaron en silencio un momento después de que el coche volviera a su sitio. La rueda pinchada rodó a un lado como si se le hubiera ocurrido a última hora. El hombre miró a Malik y luego a las ventanas del garaje que daban a la calle. Algo cambió en su mirada. No solo apreciación, sino reconocimiento.
pero antes de que pudieran decir nada más, el sordo rugido de una patrulla se acercó. El sonido cortó la calma de la tarde como una cuchilla. La patrulla aminoró la marcha al acercarse. Su presencia fue repentina y aguda. Malik sintió el cambio antes de verlo. La forma en que la mirada de la gente se fijó en él. El coche se detuvo. El agente salió, con la mano apoyada con demasiada indiferencia cerca de la pistolera. Preguntó qué estaba pasando, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera. Malik se enderezó, con las manos aún a los costados, tranquilo pero alerta. El hombre, Richard Langston, como Malik descubriría más tarde, permaneció en silencio al principio. Malik no lo miró. Respondió con cautelosa claridad, explicando que había visto el piso y ofrecido ayuda. Su tono no flaqueó, ni siquiera cuando el agente entrecerró los ojos y le pidió la identificación. Malik no se movió. Dijo su nombre, su dirección y el nombre de su colegio. No lo desafió, pero tampoco se retractó. Se comportó como su padre le había enseñado. Nunca más pequeño de lo que es, nunca más enojado de lo que esperan. El agente se quedó un momento más, mirando a Langston, quien asintió brevemente. El agente gruñó, le advirtió vagamente sobre deambular por barrios que no eran los suyos, luego regresó a su patrulla y se marchó, con los neumáticos zumbando suavemente contra el pavimento. Malik no se movió hasta que el sonido desapareció. Solo entonces exhaló, apenas audible. Langston lo observaba ahora, pero no con la misma cautela cautelosa de antes. Tenía el rostro pálido y los labios apretados, como si lo que acababa de ver aún estuviera asimilando. Miró a Malik y murmuró algo sobre lo innecesario que era, lo mal que se había sentido. Malik se encogió de hombros. No era la primera vez. Langston metió la mano en su cartera y sacó un billete nuevo de $100. Se lo ofreció a Malik, quizás pensando que era lo mínimo que podía hacer. Malik negó con la cabeza suavemente. No lo había hecho por dinero. Su voz era firme al decirlo. Solo preguntó, casi como si se le ocurriera después, si Langston conocía a alguien que necesitara ayuda a tiempo parcial en un taller. Añadió que se le daban bien los motores, los frenos y los diagnósticos. Cualquier cosa, en realidad. Langston lo miró fijamente un buen rato. Lentamente guardó el billete en su cartera y le preguntó el nombre a Malik. Malik se lo contó. Langston no dijo mucho más. Simplemente asintió. Se subió a su coche y arrancó. Pero mientras el sedán desaparecía calle abajo, hubo un destello en los ojos del hombre. Algo sin resolver. Algo que despertaba. Malik observó el coche hasta que lo perdió de vista. Luego se dio la vuelta y caminó a casa, con el peso del momento aún oprimiendo su pecho. No sabía qué haría el hombre con su nombre, ni si algo saldría de ello, pero sabía lo que había hecho y por qué. Eso era suficiente por ahora. Pasó una semana borrosa, pero Malik recordaba cada detalle de esa tarde como una fotografía prensada entre las páginas de un libro desgastado. No esperaba que saliera nada de aquello. Después de todo, la gente como Richard Langston no solía pensar dos veces en gente como él. Aún así, sentado tranquilamente al fondo de su clase de matemáticas, golpeando suavemente el lápiz en su bloc de dibujo lleno de planos de motores y engranajes, no pudo evitar que sus pensamientos divagaran. Cuando el intercomunicador crepitó y la voz del director solicitó su presencia en la oficina, Malik sintió un nudo en el estómago. No de miedo, sino de algo más cercano a la confusión. No había hecho nada malo, al menos nada que requiriera una citación formal. Mientras recorría los pasillos, llenos de taquillas que hacía tiempo que habían perdido su brillo, su mente repasaba las posibilidades a toda velocidad. Un profesor malinterpretando algo que había dicho, otra queja de los acosadores que había logrado evitar últimamente. Pero al abrir la puerta de la oficina principal, todas sus suposiciones se desvanecieron. De pie en un rincón de la sala, apoyado despreocupadamente contra la pared con una tableta bajo el brazo, estaba el mismo hombre al que le había cambiado una rueda hacía apenas unos días. Richard Langston parecía completamente fuera de lugar en la oficina en penumbra. Su blazer a medida, sus elegantes zapatos y su aire de opulencia natural contrastaban marcadamente con los muebles anticuados y las placas polvorientas que adornaban las paredes. Richard se enderezó y le extendió la mano como si fueran viejos amigos que se reencontraran. Malik se quedó inmóvil un segundo, sin saber si se trataba de un malentendido elaborado.
pero Richard le aseguró que estaban allí por algo mucho más importante que la disciplina. Había venido a ofrecerle a Malik un recorrido por el principal centro de investigación y desarrollo de Langston Tech. Malik parpadeó, sin saber cómo responder. Su mente se tambaleaba, intentando conectar los puntos entre su acto de bondad y esta nueva e inimaginable oportunidad. Esa misma tarde, en el asiento del copiloto del elegante vehículo de Richard, Malik contempló por la ventana barrios que nunca había visto. La ciudad se veía diferente desde ese ángulo, más limpia, más amplia, rebosante de posibilidades. Las instalaciones se alzaban como una moderna fortaleza de innovación, con paredes de cristal que captaban el sol y se extendían sobre terrenos impecables. Dentro, Malik conoció a Miles, un hombre tranquilo de mirada inteligente y un porte sereno, casi monacal. Miles lo saludó con un gesto de la cabeza, explicándole que había crecido yendo de un hogar de acogida a otro, encontrando consuelo en las máquinas y el silencio. Ahora diseñaba motores híbridos y sistemas de frenos adaptativos que ganaron premios internacionales. Mientras Miles guiaba a Malik por el laberinto de laboratorios y prototipos, una sensación se agitó en el pecho de Malik, en parte asombro, en parte incredulidad. Este era el mundo del que una vez le había hablado su abuelo, cuando los sueños aún se sentían alcanzables. Durante las siguientes semanas, la vida de Malik cambió de maneras que nunca creyó posibles. Richard se interesó discretamente en su desarrollo, organizando clases particulares extraescolares con mecánicos expertos y lo invitó a solicitar un programa de prácticas competitivo. Todo se movía con cautela, casi en privado. Richard no hacía grandes declaraciones y Malik no pedía favores. Era una mentoría discreta, basada en el respeto mutuo. Malik nunca presumió de la oportunidad en la escuela. No lo necesitaba. Se corría la voz. Empezó con algo pequeño. Un susurro por aquí, una mirada por allá. Los estudiantes empezaron a preguntarle a Malik si los rumores eran ciertos. ¿De verdad trabajaba con Richard Langston? ¿Se trataba de algún caso de caridad? Otros fueron más directos, acusándolo de recibir cosas que no se había ganado. Malik intentó concentrarse, refugiándose en sus cuadernos y bocetos, pero el ambiente cambió. Su presencia, antes invisible, se convirtió en un imán para la curiosidad, la envidia y el ridículo. Los profesores también lo trataron de forma diferente. Algunos estaban impresionados, otros visiblemente escépticos, incluso el señor. Dorsey, que siempre había animado a Malik, parecía inseguro de cómo abordar la repentina atención. Entonces llegó el artículo. Un medio de comunicación online publicó un artículo que cuestionaba la legitimidad de la relación de Malik con Langston Tech. El titular sugería favoritismo, citando fuentes anónimas de la junta escolar y destacando los antecedentes de Malik como motivo de preocupación. Los comentarios estallaron en redes sociales, algunos elogiando la disposición de Richard a apoyar a un joven desfavorecido, otros atacándolos a él y a Malik con veneno disfrazado de escepticismo. Algunas publicaciones acusaron a Richard de usar a Malik para ganar publicidad, mientras que otras lo pintaron como un oportunista que se aprovechaba de su situación. Ninguno sabía la verdad. Ninguno había estado allí ese día al borde de la carretera. La presión aumentó rápidamente. Los administradores de la escuela llamaron a Malik para hablar sobre su comportamiento. Una cámara de vigilancia lo había grabado defendiéndose después de que un compañero lo empujara contra una taquilla. Fue un momento que debería haber terminado con una advertencia como mucho. Pero en cambio, citaron un patrón de conducta conflictiva y advirtieron de una posible expulsión si ocurría otro incidente. Malik permaneció sentado en silencio en la oficina, con la mirada fija en la alfombra descolorida, preguntándose cómo ayudar a alguien había llevado a esto. Corrieron rumores sobre un padre en la junta directiva, alguien con conexiones políticas cuyo hijo también había solicitado las prácticas en Langston Tech y no había sido admitido. Malik no sabía su nombre, pero había visto al chico en la escuela, ruidoso y arrogante, rodeado de otros como él. Todo encajó, una injusticia tras otra. Richard se enteró días después, no a través de la escuela, sino a través de Miles, quien había estado siguiendo discretamente el progreso de Malik. Cuando Richard se enteró de las amenazas disciplinarias y la campaña de desprestigio en línea, se negó a permitirlo. El hombre que una vez dudó en confiar en Malik, ahora se mantenía firme en su posición. Convocó una conferencia de prensa,
no para defender a su empresa, sino para decir la verdad. Con las cámaras encendidas y los reporteros haciendo preguntas capciosas, Richard relató el pinchazo, la serena eficiencia con la que Malik había ayudado y la dignidad que había demostrado cuando otros se habrían marchado. Habló no como un director ejecutivo, sino como un testigo de carácter ante un chico cuyas acciones habían hablado más fuerte que cualquier credencial. La grabación se compartió en varias plataformas en cuestión de horas. Se hizo viral, no solo por la historia, sino por la forma en que Richard habló, con sinceridad, con convicción y con la serena autoridad de alguien que había presenciado la injusticia y se negaba a permitir que continuara sin control. Siguieron las entrevistas. Malik fue invitado a aparecer en la televisión nacional. Se sentaba en platós bien iluminados, respondía a preguntas de presentadores elegantes e intentaba mantener la compostura mientras diseccionaban su vida. Algunos lo llamaban un símbolo, otros lo consideraban afortunado. Él no se sentía así. En casa, Terrence veía las entrevistas con orgullo en los ojos y cansancio en su postura. Los focos atrajeron una atención que Malik no había deseado. También trajeron complicaciones. Los periodistas llamaron a su puerta. Desconocidos enviaron mensajes, algunos amables, otros crueles. Malik tuvo dificultades para dormir. La atención se sentía sofocante, como una luz demasiado brillante para soportarla mucho tiempo. No estaba acostumbrado a ser visto. No estaba acostumbrado a ser conocido. La fama lo había encontrado, pero no era el sueño que imaginaba. Aún así, a pesar de todo, seguía volviendo al mismo pensamiento. No había cambiado el neumático por reconocimiento. No había ayudado a Richard por una recompensa. Lo hizo porque era lo correcto. Y ahora, mientras el mundo lo observaba con más atención que nunca, tendría que decidir en qué tipo de hombre quería convertirse, no para las cámaras, ni para los críticos, sino para sí mismo. Terrence se desplomó justo antes del amanecer, su frágil cuerpo desplomándose sobre el descolorido linóleo del suelo de la cocina mientras Malik se alejaba de la cocina. El silencio que siguió fue paralizante. A Malik se le cortó la respiración al dejar caer la sartén, los huevos salpicando el suelo, olvidados. En esos pocos segundos, el tiempo pareció congelarse. Solo el sonido de los pies de Malik tambaleándose hacia adelante, el roce de la silla que Terrence había volcado y el ritmo frenético de un corazón que intentaba escapar de la tragedia. Las manos de Malik temblaban mientras acunaba la cabeza de su abuelo, susurrando su nombre una y otra vez, deseando que despertara, que dijera algo, lo que fuera, pero los ojos de Terrence se cerraron, sus labios se separaron en un jadeo superficial, como si intentara pronunciar una última palabra. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, pero parecieron horas. Malik viajó con ellos, agarrando la mano de su abuelo con una desesperación que rozaba el miedo. En el hospital, bajo intensas luces fluorescentes y paredes estériles, esperó en silencio mientras los médicos se llevaban a Terrence. Cuando regresaron, sus palabras fueron frías, clínicas y demoledoras. Complicaciones de su afección cardíaca. Necesidad de cirugía inmediata, sin seguro, sin cobertura de emergencia. Imposible proceder. La voz de la enfermera era comprensiva, pero distante. Políticas, dijo. Directrices. Malik permaneció de pie en un rincón de la sala de espera, aturdido, pensando en opciones imposibles. Pensó en préstamos que no podía conseguir, familia que no tenía, favores que no podía pedir. Pensó en el taller, en las manos callosas de su abuelo, en las noches que Terrence se quedaba despierto arreglando coches solo para pagar los libros de texto de Malik. Y ahora, después de todo eso, iban a dejarlo morir, en silencio, tras la burocracia y la indiferencia. Pero Terrence no murió. La cirugía se realizó, sin explicación, sin llamada ni notificación. Cuando Malik lo cuestionó más tarde, el hospital solo dijo que estaba cubierto. Nada más. Insistió en que le dieran nombres. No le dieron ninguno. Políticas de nuevo. Malik salió del hospital confundido, aliviado, pero atormentado por los cabos sueltos. Durante días se sentó junto a la cama de su abuelo, cogiéndole la mano, observando los pitidos de las máquinas, preguntándose qué había pasado y quién había intervenido. Lo supo 2 semanas después. Llegó en un sobre deslizado por debajo de su puerta. Sin nombre, sin nota, solo un recibo del hospital con el sello pagado en su totalidad. Al final, en letra pequeña, un código de facturación registrado a nombre de Langston Industries.
Malik se quedó mirando el papel durante casi una hora. Al principio no lloró. Simplemente se quedó allí sentado, en silencio, paralizado. Luego, poco a poco, el peso lo golpeó. El coste de esa cirugía no eran solo cifras. Era humildad, gracia y un discreto acto de compasión realizado en la sombra. Richard no se lo había dicho. No le había pedido las gracias. No lo había publicado en línea ni hablado con la prensa. Simplemente había pagado, desaparecido y dejado que Malik averiguase la verdad por sí solo. Más tarde esa noche, Malik cerró la puerta de su habitación y se desplomó en el suelo. No lloró de amargura ni de culpa. Lloró de gratitud, la que surge cuando alguien te ve de verdad, y decide que vale la pena salvarte sin pedir nada a cambio. Pasaron las semanas. El frío del invierno se disipó, reemplazado por la suave calidez de la primavera. Terrence se recuperó lentamente, con pasos un poco más firmes cada día. El pequeño apartamento recuperó su ritmo. Comidas, oraciones, risas silenciosas. Entonces, un domingo por la tarde, Malik abrió la puerta y encontró a Richard Langston de pie en el porche. No llevaba traje, solo un suéter gris suave y pantalones. En la mano, un sobre desgastado. Malik lo invitó a pasar y los dos se sentaron en lados opuestos del sofá. Richard apenas dijo nada al principio, solo observando pensativo la pequeña sala de estar, la foto enmarcada de Terrence en su garaje y los planos dibujados a mano que Malik había colgado sobre su escritorio. Finalmente, Richard le entregó el sobre. «Encontré esto en una caja de documentos viejos de la oficina de urbanismo», explicó. «Estábamos digitalizando unos registros. No sé qué me hizo detenerme a leerlo, pero lo hice». Malik abrió la carta con cuidado, desplegando el papel viejo con reverencia. La letra era firme pero desgastada, la de su abuelo. Era una súplica al ayuntamiento, fechada hacía 25 años, en protesta por el cierre propuesto del garaje Carter para dar cabida a una nueva zona comercial. Escribió sobre la comunidad, sobre dar un propósito a los jóvenes, sobre honrar el esfuerzo y la tradición. Había rogado, no por caridad, sino por la oportunidad de mantener vivo algo que significara algo. Nunca respondieron. El garaje estaba cerrado. El proyecto comercial finalmente fracasó. Richard se inclinó hacia adelante. Mi empresa adquirió parte de ese terreno más tarde, indirectamente. Nunca supimos toda la historia. Yo tampoco, hasta que leí esto. Había una disculpa en su voz, no forzada ni estratégica, simplemente real. Malik lo observó atentamente. No era una actuación. Richard no estaba allí para reescribir el pasado ni borrar la culpa. Estaba allí para reconocerla, para cargar con ella. Y en ese momento de silencio, algo cambió entre ellos. Algo más pesado que el perdón y más ligero que la culpa. Malik no dijo mucho. Solo asintió lentamente, con los dedos aún sujetando la carta como si fuera de cristal. A veces la sanación no llegaba con discursos ni grandes gestos. A veces llegaba con una sola verdad finalmente dicha. El verano llegó de golpe. Malik recibió la noticia por correo electrónico, parpadeando 2 veces para asegurarse de que era real. Había sido aceptado en uno de los programas de ingeniería más prestigiosos del país. Matrícula, viaje, alojamiento, todo cubierto. Una beca completa. Un programa de mentoría. Un mundo nuevo. La gente le decía que celebrara, que saliera, que diera una fiesta. Pero Malik tenía otros planes. Pasó los siguientes días preparando una cena tranquila en su apartamento. Sin catering, solo él. Una pequeña lista de reproducción de viejos discos de jazz y recetas que le había transmitido Terrence. Esa noche, Richard llegó con Miles a cuestas, sin saber qué esperar. Encontraron a Malik en la cocina, con el delantal puesto, sonriendo con esa calma que hacía que incluso los trajes más rígidos exhalaran. Se sentaron alrededor de la mesa, Richard, Miles, Terrence y Malik, en sillas desiguales, comiendo en platos desportillados bajo una cálida luz amarilla. No hubo brindis, ni discursos largos, solo risas, algunas historias y ese silencio que no necesita ser llenado. Terrence le contó a Miles sobre la reconstrucción de viejos Chevys. Richard escuchó con genuina curiosidad. Miles le preguntó a Malik sobre circuitos eléctricos y Malik le explicó, dibujando diagramas en una servilleta. Durante unas horas el pasado no importó, el estatus no importó, solo gente, comida y conexión.
Pasaron los meses de nuevo. Una fresca mañana de octubre, Malik se encontraba frente a un garaje renovado en las afueras de su antiguo barrio. El ayuntamiento había donado el espacio. Industrias Langston había financiado discretamente la reconstrucción. Malik había ayudado a diseñar él mismo el interior, un espacio abierto, herramientas modernas, aulas en la parte trasera, pero aún olía ligeramente a grasa, acero y recuerdos. Sobre la puerta, una placa nueva decía: Iniciativa Automovilística Juvenil Carter y Langston, honrando los sueños que se niegan a morir. Malik entró solo al principio, accionando el interruptor. Las luces fluorescentes parpadearon, iluminando los suelos de hormigón pulido y las filas de cajas de herramientas relucientes. Todo estaba limpio, nuevo, pero el ambiente le resultaba familiar. Caminaba despacio, con los dedos rozando el borde de un banco de trabajo, la mirada fija en una foto en la pared. Terrence, frente a su antiguo garaje, sonriendo con las manos manchadas de aceite. Entonces se oyeron voces. Jóvenes, emocionadas, vacilantes. La puerta se abrió y una docena de chicos del barrio entraron, con los ojos abiertos y la risa desbordante como música. No conocían toda la historia, todavía no, pero lo sabrían. Aprenderían sobre pistones y engranajes, pero también sobre agallas, gracia y el poder silencioso de la presencia. Malik permaneció en silencio un largo rato, observándolos explorar. El futuro entraba, un par de ojos abiertos a la vez. Su vida había cambiado, pero lo más importante ahora, estaba cambiando a otros.